Bueno, vamos a empezar, ya esperando que empezara la grabación, que tuviéramos todo ok la grabación. Bueno, vamos a empezar este cuarto y último encuentro de este curso, Aspectos Sociales y Subjetivos de la Violencia Institucional. Les pedimos, como les pedimos la clase pasada, que pongan presente o que pongan su nombre y su apellido, quienes no estén conectados de esa manera en Zoom, para poder controlar la asistencia, que es lo que nos va a permitir después tener la certificación de los que asistieron al curso. También vamos a aprovechar que este es el último encuentro, seguramente lo vamos a dejar también en el chat, pero bueno, aquellos que formen parte de alguna institución o mismo que hayan participado del curso y quieran continuar en contacto con nosotros, vamos a dejar el mail. Muchos mails ya enviamos, el mail del equipo nuestro, del equipo de asistencia integral de violencia institucional, lo vamos a dejar en el chat para que lo tengan y nos podamos comunicar por ahí. Cualquier otra cuestión, nos comunicamos por el campus, y si no, bueno, por esa vía podemos continuar el contacto. Le voy a dar la palabra a Delqui Del Dol, director del Centro Ulloa, para arrancar con este cuarto y último encuentro. Gracias, Lu. Buenas tardes para todos y todas. Como señalaba recién Lu, llegamos acá a nuestro último encuentro, un encuentro que está destinado a pensar la participación y el trabajo de los y las familiares de la violencia institucional. Por eso es que hoy invitamos a una muy querida compañera y luchadora, Miriam Medina. Miriam Medina es la mamá de Sebastián Bordón. Además, Miriam integra la agrupación Madres en Lucha, un grupo de mamás que trabaja y acompaña a muchísimos familiares que son víctimas de la violencia policial. Por eso nos parece fundamental escuchar la voz de los familiares, escuchar también el trabajo incansable que hace Miriam acompañando a otras mamás, también articulando con distintas instancias del Estado, para que el Estado también pueda acompañar en esta temática. Porque para nosotros el rol y la participación de familiares es fundamental para pensar y abordar una temática tan compleja como es la violencia institucional. Así que ahora le voy a dar la palabra a Miriam. Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes, aunque no le guste a la reta. Bien, estoy bien acá. Gracias por la invitación. Sobre todo a Ulloa, ¿no? Que le tengo tanto cariño porque en ese lugar me cuidan la salud mental, ¿no? Para poder sobrevivir a todo el horror atravesado a través del asesinato de mi hijo, ¿no? Y digo, tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de que esté cuidada desde ese lugar, un lugar desde el Estado creado en el gobierno de Néstor Kirchner, y secretario de Derechos Humanos en ese momento era Eduardo Luis Duhalde. Con una propuesta muy interesante. En ese momento era la directora Fabiana Rousseau, a quien le tengo muchísimo cariño. En todos estos años de transitar este intento de sanación a tanto horror en la vida de mi amado hijo. Esta posibilidad de tener este espacio, que no solamente es para los familiares y víctimas de terrorismo de Estado, sino que se amplió hacia las víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional, jóvenes, jovencitas y personas que han padecido el horror del atropello de las fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno,
realmente me siento muy, no sé, muy conmocionada por estar hablando en este Zoom, poniendo la palabra, y atravesar y contar también lo que me ayuda y me permite estar un poquito mejor cada día, ¿no? Y que es también la atención de la salud mental. Me parece muy, pero muy importante, que es lo que necesitan los familiares de víctimas, que necesitan una atención integral a la salud mental, a la salud, a todas las necesidades sociales que atraviesan a partir del asesinato de un ser querido, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para introducirnos en esta charla y traer, que es muy difícil traer a la vida a Sebastián, ¿no? Digo, ¿cómo traer a la vida a un hijo cuando la vida se le arrebató una fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Que debería haberla cuidado y protegido, y termina ensañándose con la vida de Sebastián, desapareciéndolo y dejándolo en el fondo de un barranco después de buscarlo durante más de 10 días que estuvo desaparecido. Es difícil traerlo a la vida, extraerlo a la vida y contar cómo era un joven morocho, alto, hincha de Racing, que le gustaba la cumbia, que amaba la vida, quería ser comentarista deportivo, que estaba enamorado de Verónica, nuestra vecina que vivía al lado de nuestra casa, que se proyectaba en seguir estudiando, y esto de ser, de armar una familia, a pesar de sus 18 años, ¿no? 18 años donde su juventud fue atravesada por el horror que cometieron en su vida. Digo, traerlo a la vida y recordar lo amoroso que era con sus hermanos y lo divertido que era, ¿no? En su barrio, con sus vecinos, y proyectarse como cualquier joven que ama ser joven y disfrutar la vida. Digo, es difícil porque son 25 años, se van a cumplir en octubre, 25 años de lucha, para que estas cosas no pasen más en esta patria. 25 años que salimos a buscarlo, 25 años que después de 3, es decir, 22 años, que es donde se puede condenar a estos policías, y después seguir luchando, ¿no? Digo, es difícil traerlo a la vida con todo el amor que nos dejó, con toda su alegría, con todos sus proyectos de vida que tenía, como lo tienen los jóvenes de esa edad. Digo, solo 18 años pudimos tenerlo con nosotros, ni siquiera pudo cumplir 25. Digo, no le permitieron cumplir más años, ni proyectarse, ni estar a la par nuestra. Digo, todo eso hicieron este grupo de policías, de arrebatarle la vida a un joven y también arrebatar los sueños y todos los proyectos que teníamos también como familia, ¿no? Porque no solo destruyeron la vida de Sebastián, sino que también qué ha pasado con la vida de cada uno de los integrantes de la familia de Sebastián, sus hermanos, digo, ¿no? Y sus padres, ante tanto horror. Digo, donde el Estado no estuvo presente, digo, porque todo lo que tuvimos que transitar y padecer en un momento histórico y político del país, donde estaba como presidente Menem, Corach, estaba como gobernador La Falla, que era del PJ, Dualde en la provincia de Buenos Aires, y nuestro hijo en su viaje egresado,
¿no? Porque, digo, la vida de Sebastián en su viaje de egresado, lo que padeció, cómo se encontraba él, y no lo asisten, y es dejado en un destacamento policial. Pero traerlo a la vida a Sebastián significa también recordar el amor que nos dejó, porque creo que, como dice Laura Melman, la mamá de Natalia, la jovencita asesinada, torturada, sometida por un grupo de policías bonaerenses en Miramar, ella dice que por amor seguimos luchando. Yo creo que es así. Creo que el amor nos permite seguir a diario y a cada instante luchar por la memoria, por la justicia, por castigar a los culpables que se llevaron la vida de nuestros hijos. Y retomando las palabras de Laura, tenemos que decir que los criminales que asesinaron a Natalia hoy están pidiendo la salida, la libertad, ¿no? Condenados a perpetua. Y que Laura Melman tiene que convivir con los asesinos de Natalia a pocas cuadras de su casa, ¿no? Con todo el horror que pasó Natalia. Todo eso atravesamos y tenemos que transitar y soportar. Y volviendo a Sebastián, digo, me conecto con Natalia porque tenían cosas muy comunes estos jóvenes que nos fuimos conociendo con sus familias. Ambos, Natalia y Sebastián, eran de Racing. Y supongo lo que sufrirían por cada partido que no ganaba Racing. Pero el aliento que daba la hinchada creo que es única, a pesar de que hay muchos de Boca, de River y de otros cuadros, ¿no? Digo, las aspiraciones que tenían y los deseos de los jóvenes, Natalia sé que quería ser médica, que quería perfeccionarse en Cuba, y Sebastián quería ser comentarista deportivo y armar su familia. Digo, y trabajaba los viernes, sábado y domingo en una pizzería, que lo ayudaba a su primo para tener unos pesitos, ¿no? Y en ese momento yo era docente, era maestra, trabajaba 2 turnos en una escuela del barrio, en Moreno, y él también me daba una mano con sus hermanos. En el turno de la tarde, él iba a la mañana a la escuela, y los hermanos también, todos a la mañana, y se concentraban en mi escuela, y después pasaban la tarde juntos hasta que yo volvía de trabajar. Digo, ese amor por sus hermanos, pero también ese acompañamiento que se hacían con Verónica para poder estar juntos, que compartían casi todo el día juntos en la escuela, en mi casa, en la casa de ella, con los hermanos de Sebastián, y bueno, se arma el viaje de egresados, eso es en el 97, fines de septiembre, primeros días de octubre. Se programa todo un viaje que con mucho esfuerzo acompañamos a Sebastián y a sus compañeros, porque me acuerdo que en ese momento, con una amiga también docente, para achicar los gastos del viaje, conseguimos unas donaciones a través del municipio de Moreno para que se llevaran alimentos los chicos que iban a pasar un par de días precisamente en el Nihuir, en San Rafael, en Mendoza. El director de la escuela organiza que los chicos se hospeden en unas cabañas a través de la UTN, unas cabañas que hay en el Nihuir, y bueno, se alojan allí, y había una despensa, un teléfono donde nosotros podíamos llamar y saber el estado que se encontraba nuestro hijo, y así el resto de las familias también podía comunicarse con sus hijas e hijos. Permanentemente nos comunicábamos con Sebastián, se arma todo ese viaje, salen de Moreno. Sebastián iba a la escuela media 13 de Moreno, el año anterior había estado en la escuela media 4, y para poder estar junto con Verónica, se inscriben en la escuela media 3.
Sebastián conocía a las profesoras porque había sido alumno de ellas. El contingente se va con 2 profesoras de la Escuela Media 4 y con alumnos de la Escuela Media 4 y de la Media 13, de la cual era Sebastián, y van rumbo al Niwil. Habíamos acordado que salían de la Escuela Media 13 y cuando volvían, iban a volver por la Escuela Media 4. Es así que transcurren los días hasta que una tarde recibimos un llamado de un comisario, el comisario Plácido Escobar, que nos decía que Sebastián no iba a seguir con el contingente con sus compañeros y que se iba a quedar alojado en el destacamento del Niwil. Tenemos que ubicar, en ese momento ellos volvían de una excursión de las leñas y en un paso que se llama El Sonriado, Sebastián no quiere seguir, no se encontraba bien de salud y pide ayuda ahí en ese paso, que es un paso fitosanitario. Entonces el comisario se comunica con nosotros y nos avisa que nuestro hijo quedaba en el destacamento policial hasta que el padre iba a buscarlo. Esas eran las noticias que teníamos nosotros desde San Rafael, así que nos pusimos en campaña inmediatamente a buscar los recursos para que el padre de Sebastián vaya a buscarlo. Cuando conseguimos dinero, no había micros, ya habían salido todos, entonces el padre Sebastián decide viajar en el primer vuelo que saliera hacia San Rafael, directo a buscar a nuestro hijo. Mientras tanto, esa tarde-noche, yo me comunico con Sebastián y a la mañana siguiente también. Llamo a la mañana, le pregunto cómo había pasado la noche, me dijo que estaba bien. Esa noche pasa con un cabo, que después nos enteramos que el cabo Merelo, Esteban Merelo, era boxeador y alcohólico. Con ese personaje pasó la noche nuestro hijo. Cuando vuelvo a llamar al mediodía, preguntando cómo estaba Sebastián, ahí el cabo me dice que mi hijo se había escapado, que le había pegado, me había dicho el atorrante de su, así me dijo, el atorrante de su hijo me pegó y se escapó. Entonces, bueno, ahí la desesperación fue creciendo cada vez más porque no sabíamos cómo se encontraba nuestro hijo, estaba en un lugar que no conocía. Nosotros tampoco como familia conocíamos el lugar. Después de casi 25 años, cada 12 de octubre fuimos conociendo un poquito más de ese pedacito del Niwil y de San Rafael. Ante esa noticia, nosotros no existía el celular, solo teníamos teléfono fijo, yo solo podía hacer llamadas y esperar llamadas del padre de Sebastián. Cuando llega el padre de Sebastián, se comunica con el cabo Merelo, le preguntaba cómo estaba nuestro hijo, y le dijo que se lo llevaban al destacamento, del destacamento lo llevaba, había un móvil que era el 739 que lo llevaba a Sebastián a la comisaría 38, de la cual dependía el comisario y los policías que salieron en ese móvil, que son Hualpa, Gómez y Cubillo. Y Merelo, que era el destacamento policial, que estaba el único policía de ese destacamento, también dependía de la comisaría 38. La comisaría 38, el comisario era Hugo Ramón Trentini, que fue el responsable de la vida de nuestro hijo. Cuando llega el padre de Sebastián cuando se comunica con Merelo, le preguntaba dónde estaba, y le preguntaba si estaba en Buenos Aires, y Luis le dice que no, que estaba en San Rafael. Se acerca a la comisaría 38, todo el mundo se miraba sorprendido de haberlo visto al padre Sebastián buscando a nuestro hijo. Y ahí empieza todo el plan siniestro de mandarlo a hacer cortes de ruta en lugares que nadie le iba a pasar información,
parar micros o camiones preguntando por si habían visto a nuestro hijo, hacer cortes de ruta en lugares imposibles de que Sebastián hubiera estado o pasado por ahí. Le pusieron a un policía permanentemente para que vea los pasos que hacía el padre. Y bueno, y así comienza la búsqueda. Mi tarea, yo estaba en Moreno con los otros hijos y mi tarea era poner la foto de Sebastián en todos los medios, porque Sebastián era un joven de Moreno, estudiante de Moreno, que había desaparecido de un destacamento policial. Nada nos sacaba de nuestra mente que el último lugar donde había estado Sebastián era ese destacamento del Newell, y que los responsables de lo que le pasaba a Sebastián, o le hubiera pasado a Sebastián, eran ellos, era la policía. Es así que, bueno, movimos cielo y tierra. A través de mi papá conseguimos los contactos de las madres de Eve, que nos pasa los datos de los abogados de Mendoza, que lo tuviéramos en cuenta. Esos abogados, el doctor Alfredo Guevara, su esposa. Sí. Angélica Escayola. Cayola. Escayola. No, Cayola, Escayola. Eran defensores de derechos de compañeros y compañeras de la época de la dictadura. Ellos también armaron después el equipo para lo que fue el juicio. En ese momento estaba la Carpa Blanca en Buenos Aires, entonces como yo era docente recurro a ellos, planteándoles que llamaran al destacamento policial, que mi hijo estaba desaparecido, que llamaran al destacamento, preguntaran por Sebastián, y también en la comisaría 38, que pregunten y que preguntaran por Sebastián. Es así también que recurro y me voy al Congreso de la Nación y golpeo puertas de diputados y senadores que no conocía y solicitaba solamente que llamaran, preguntaban por Sebastián. Y del otro lado preguntaban y decían quién era ese negrito de mierda de Moreno, que llamaban y preguntaban por él, ¿no? Ya ahí habían rotulado a Sebastián, el negrito de mierda de Moreno, que preguntaban por él. Y así es que comenzamos la búsqueda, poner los medios, ya estaba instalado este mensaje siniestro, esta información siniestra, que Sebastián era un loquito que atravesaba distintas provincias, que había visto Sebastián, ¿no? Que no quería seguir con sus compañeros, que se habían equivocado en hacer una entrega de drogas porque su padre estaba vinculado a Duhalde. Esto mismo que se repite, ¿no? Porque esto de que el padre de Sebastián era un narcotraficante, también se replicó en otros casos. Lo decían también en el caso, vuelvo a nombrar al Nati, ¿no? Lo que padeció Gustavo Melman, el padre de Natalia. Todo para justificar el horror y el accionar siniestro de las fuerzas de seguridad, que se llevaron la vida de Sebastián y también se llevaron la vida de Natalia. Digo, ¿cómo ensuciar a la víctima? Del horror que provocan en la desaparición, la tortura y el asesinato de nuestro hijo. Y lo buscamos. Lo buscamos como lo buscan y lo han buscado las madres. Las madres de pañuelo blanco que rondan la plaza cada jueves. Lo buscamos así a Sebastián, porque no está escrito en ningún lado cómo se busca a un hijo cuando está desaparecido. Porque no sabíamos cómo hacerlo, pero salimos a la calle a buscarlo, pero no solos, sino que tuvimos el acompañamiento de nuestros vecinos del barrio 3 de diciembre,
donde vivíamos en Moreno, que conocían a Sebastián, que nos conocían a nosotros, y también salimos a manifestarnos en la puerta de la casa de Mendoza, que era el lugar más cerca que teníamos desde Moreno a Mendoza. Y es así que nos fuimos organizando con la gente de nuestro barrio, a preparar los primeros volantes, las banderas. Recuerdo el 7 de octubre. ¿Y por qué el 7 de octubre del 97? Porque esperamos cada día, a cada rato, noticias de Sebastián. Y en este plan siniestro, hasta el subjefe de policía en ese momento, el Nacho Medina, que le decía que al padre de Sebastián que se quedara tranquilo, que el domingo iba a estar comiendo las pastas con nuestro hijo. Y digo que empezó el plan siniestro porque desde el desprestigio, desde la calumnia, desde la injuria, desde las habladurías, digo, del inventar, desde los medios de comunicación de Mendoza, ¿no? Y acá en Buenos Aires también, como Viale decir, Sebastián, si le tenés miedo a tu papá, vení, acércate a mí, llamá, que yo te voy a buscar donde sea, ¿no? Como si la culpa de todo el horror que pasó nuestro hijo la seguía teniendo la familia. Ese 7 de octubre a la madrugada, esperando noticias de nuestro hijo, me voy a acostar porque eran las 4:20 de la madrugada, donde sentía en mi cuerpo que el corazón se aceleraba, y que algo se desprendía de mí. Sentí exactamente a las 4:20 de la madrugada y en mi cuerpo la muerte de nuestro hijo. Las pericias demostraron que entre el 7 y el 9 de octubre es la fecha probable de muerte de Sebastián. Y ese día nos movilizamos. Lo recuerdo por la madrugada, pero también recuerdo que nos movilizamos en la puerta de la casa de Mendoza, con nuestros vecinos, con la gente que nos conocía, y pedíamos la aparición con vida de Sebastián. Y mientras nos movilizamos y se acercaba gente que nos conocía y que no nos conocía, que estuvieron a la par nuestra, el juez de la causa, Yacante, decía que la causa se estaba politizando y que él iba a defender a su gente. Y con una mano señalaba a los policías que después fueron condenados por el asesinato de nuestro hijo. Así funcionaba y funciona la justicia en nuestro país. Las pericias se hacían por teléfono y la mayoría de los pibes se suicidaban en los calabozos. Contra todo eso peleamos. Y así, manifestándonos y organizándonos, los días pasaban y nuestro hijo no aparecía. Volvió el contingente y nuestro hijo no volvía. Y ahí nos enteramos por los compañeros que Sebastián no se encontraba bien de salud, que estaba con fiebre, que estaba con taquicardia, que para esa salida a las leñas, que fue la última salida y paseo, Sebastián le daban de comer en la boca, que hasta sus compañeros lo tenían que vestir. Y nadie nos avisó en el estado de salud que se encontraba Sebastián, que fue atendido en una salita del Nigüil y aconsejaban que se volviera. Y las profesoras no nos avisaron en el estado que se encontraba Sebastián. Ningún hijo, ningún joven, ningún alumno, ninguna persona que no se encuentra bien de salud se deja en un destacamento policial. A mí jamás se me hubiera ocurrido dejar a un alumno que no se sentía bien o alumna en un destacamento policial ni en una comisaría. Lo asisto, lo llamo médico, me comunico con los padres, me quedo a la par de él o de ella hasta que es asistido y vienen sus padres. Eso no ocurrió con Sebastián. Y pasaban los días y Sebastián no aparecía.
Y en esta búsqueda de Sebastián nos organizamos con nuestros vecinos del barrio 3 de diciembre, en Pfizer, en Moreno. Sebastián era un alumno de la provincia de Buenos Aires, es así que cooperación escolar. Y antes de hablar de esto, tengo que recordar que antes del 7 de octubre, lo que necesitaba el padre Sebastián para la búsqueda lo tratábamos de resolver. Él desde Mendoza, desde San Rafael, y yo desde Buenos Aires. Porque hasta 2 helicópteros conseguimos para buscar a nuestro hijo. Lo que pasaba es que no había búsqueda. ¿Cómo iba a haber búsqueda de Sebastián si lo tenía la misma policía? ¿Cómo iba a haber perros si se enfermaron todos a la vez? Porque iban a olfatear a la policía. 2 helicópteros conseguimos, a través del intendente de Moreno en ese momento, a través de una compañera mía que militaba en Pueblo Libre, en Moreno. Y todo lo que necesitaba ponían a nuestra disposición para que apareciera Sebastián. Recuerdo también que Trentini nos pasó un número y una cuenta para que mandemos dinero para que compraran combustible para la búsqueda de Sebastián. Hasta eso hicieron. Que por supuesto que no enviamos. Esos 2 helicópteros llegan a San Rafael para que desde arriba se pudiera ver si se veía a Sebastián. No hubo plan de búsqueda. Sale un llamado anónimo desde que tenían que volver a Junín porque decían que lo habían visto en la provincia de Buenos Aires. Y allí se abortó la búsqueda. Eran todas llamadas falsas diciendo que Sebastián lo veían por todos lados. Como a Santiago Maldonado. Y lo vieron acá, lo vieron allá, que estaba acá, y jamás salió de la zona donde lo asesinaron. Cuánta réplica, ¿no? Cómo se replica y cómo se acciona de la misma manera. Este es accionar nefasto que tienen estas fuerzas, ¿no? Donde la vida no vale nada. No tiene el valor que tenemos nosotros, que es a través del amor. Esa es la diferencia. Ellos odian, nosotros amamos. Creo que esa es la diferencia. En eso nos diferenciamos, ¿no? Nosotros educamos, criamos, parimos a través del amor. Y ellos desarman la vida de un joven, de una jovencita a través del odio. De la infamia, la calumnia, el horror, la tortura. Y digo que en esta búsqueda de Sebastián íbamos a levantar granito de arena por granito de arena del desierto del Níguil hasta encontrarlo. Y es así que nuestros vecinos nos pedían poder ayudarlo, a Luis, al padre de Sebastián. En esta búsqueda se suben a un micro escolar el 11 de octubre del 97. Y a través de este micro, era un micro, no era escolar, era un micro de línea. No sé si era el 96. Era un micro era un colectivo de una línea de zona sur, recuerdo. Hasta el color recuerdo que era verde. Y parten del 3 de diciembre con 12 vecinos y vecinas de nuestro barrio y nos acompañan en la búsqueda de Sebastián. Y hacían el recorrido inverso que había hecho, que decía la policía que nuestro hijo hacía para volver a nuestra casa. Con las fotos de Sebastián, recuerdo que Teresa, una vecina, estaba embarazada, y así embarazada fue a buscar a Sebastián, ¿no? Y Carlitos, su compañero mecánico de frente a mi casa, que fue uno de los que encontró a nuestro hijo.
Emprenden ese viaje, ese 11 de octubre, llegan al Ñihuil, con la foto de Sebastián, preguntan a la gente del pueblo si lo habían visto. Había gente que sí lo había visto, porque había habido un partido de fútbol entre los chicos del secundario y los chicos del lugar. Pero también la gente avisaba y decía que buscaran en las cuevas, que buscaran abajo, porque cuando la policía se le iba la mano, tiraba a los chicos en las cuevas. Y es así, porque hay desaparecidos. En la época de la dictadura, ese destacamento fue lugar de tránsito y de tortura también. Hace poquito, hace unos días, estuve en una señalización y un expreso político dijo que lo llevaron ahí. No lugares del horror, en otra época y en democracia. Y es así que la gente de nuestro barrio, con el padre, salen a buscar, a preguntar, y Carlitos y Gerardo, los vecinos, alquilan unos caballos con un vaquero del lugar. El vaquiano se dedicaba a alquilar caballos a los turistas, y bueno, recorren el pueblo y se van hasta 1 kilómetro más o menos, un poquito más, de lo que es el pueblo, pegado a la ruta, al Cañón del Atuel, y el 12 de octubre del 97, cerca de las 4 o 5 de la tarde, encuentran el cuerpo sin vida de nuestro hijo en el fondo de ese barranco. Digo, la belleza del lugar, lo que es el cañón, el dique, y el horror de la muerte. Las pericias en el cuerpo de Sebastián dicen que sufrió una golpiza de manera tal de que no podía manejarse por sí solo. Y al cabo del tiempo de estar desaparecido, él muere de hambre y de sed. Eso hicieron conmigo. Y nuestros vecinos lo encuentran con ese vaquiano. Ese vaquiano que cuando encuentra a Sebastián, después el comisario lo hostiga por haber encontrado a Sebastián, ¿no? Ese comisario Hugo Ramón Trentini, que digo que es la bestia, que es una bestia junto a los que manejaban el móvil 739, porque sí, Sebastián sale del destacamento, lo interceptan y lo golpean. Porque en el móvil 739 encuentran pelusa de la campera de Sebastián y un cabello. Esas fueron las pruebas que se encontraron en ese móvil. Digo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros solos sin el acompañamiento de nuestros vecinos y de la gente que nos ayudó a encontrar a nuestro hijo? A pelear para que Sebastián no sea un desaparecido más en nuestra patria. Y lo encontraron mis vecinos, con ese vaquiano del Ñihuil. Y después hubo otros testigos, 200, más casi 200 testigos, 4 meses de juicio en el año 2000 para condenar a estas bestias, ¿no? Los que manejaban el 739, Gómez que le da la golpiza, los que cubrieron, ¿no? Los que manejaban, los que le recaudaban, los que le hacían la caja al comisario, un comisario que no tenía solo una causa, sino muchas. Este comisario que fue condenado a 15 años por el homicidio de Sebastián, que Gómez fue condenado a 12 años, y que Cubillo y Hualpa fueron condenados a 10, Merelo fue condenado a 5 años, y una parapsicóloga amante de un comisario que decía que lo había llevado a Sebastián desde el Ñihuil al pueblo de Unión, y que Sebastián estaba vestido con pantalones
vaqueros blancos. Jamás Sebastián usó un pantalón blanco. Usaba vaqueros. Y que le pedía cigarrillos. En el cuerpo de Sebastián no se encontraron restos de ninguna sustancia de las permitidas, como es el alcohol y el cigarrillo, y ninguna sustancia de las no permitidas. Cosa que también tuvimos que batallar contra un perverso que se encontró con la hermana de Trentini y con un juez federal que decía también la pista de la droga para ensuciar la causa, ¿no? Ese era el padre de otra víctima que ensució la memoria de Sebastián por pedir más mano dura, ¿no? Se encuentra en San Rafael, estaba con una campaña de mano dura porque le habían asesinado a su hijo unos pibes, unos delincuentes, pero también que fue una banda mixta y que él no denunció donde estaba implicada la policía, ¿no? El padre de Axel Blumberg, que dijo, ese chico que le pegó a un policía, que no sabemos si le pegó a un policía porque no lo tenemos a nuestro hijo para que nos diga eso. Ese chico que se drogaba, por eso la policía tuvo que actuar, ¿no? Justificando el accionar de la policía, porque había que poner todas las cosas en su lugar. Ese chico que él no conoció, que no conoció la causa, que no conoció, ese hombre que habló de mi hijo, tuvo que venir a pedir disculpas en mi casa porque no conocía la causa, porque no sabía que estaban detenidos los policías de mí, que asesinaron a mi hijo, que se entrevistó con la hermana de un criminal, con un juez corrupto que quiso ensuciar la causa de nuestro hijo planteando el tema de la droga. Una persona que quiso ensuciar la memoria de mi hijo y que planteaba trabajar juntos, que de ninguna manera nosotros vamos a trabajar con alguien que pide mano dura para una persona que quiere condenas más duras para los que menos tienen, digo, ¿no? Y que se cree que con su manera de pensar, y aparte no es ingeniero, robo de título, ¿no? Quería salvar a toda la población con más seguridad, a fuerza del hambre del pueblo, ¿no? Esa persona que tuvo que pedir disculpas en mi casa, de Moreno, y donde como madre de Sebastián no lo perdono, y que nunca voy a trabajar con alguien tan perverso como él. Eso aparte. Dentro de todas las cosas que uno tiene que seguir padeciendo, de que hablen de nuestro hijo, y si soy la voz de mi hijo, lo voy a defender hasta el último suspiro de mi vida. A él y cada una de las víctimas que se perdieron a través de las manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Porque yo sé el hijo que tuve dentro de mío, el que parí, el que eduqué y el que crié. Y así defendemos las madres a nuestros hijos, siempre desde el amor. Y vuelvo a la bestia, ¿no? Cuando hablo de Trentini. Trentini fue condenado por juicios de lesa humanidad, fue condenado por arrebatarle la vida a otros compañeros en la época de la dictadura, y que fue condenado hace poquito, hace 4 años, fue condenado en el segundo juicio de lesa humanidad de San Rafael junto a 12 policías y militares más a perpetua, por desaparecer, por torturar, por asesinar, por robar a los compañeros en la dictadura y por accionar de la misma manera en democracia con Sebastián. Entonces tenemos que decir que Sebastián estuvo en manos de un genocida en democracia. Y hoy goza con el privilegio de estar en su casa, en domiciliaria, ¿no? Y me gustaría que lo vuelvan a periciar para saber el estado de salud de él y que si está en condiciones buenas de salud, que vuelva a la cárcel.
Hay que hacer toda una revisión, no solo de él, sino de todos. Creo que son más de 633 genocidas que tienen domiciliaria, ¿no? Con la excusa de que pobres viejitos están enfermos, ¿no? Así que no son ni pobres viejitos y no creo que todos estén enfermos. En este transitar de la lucha por memoria, por verdad, por justicia, por Sebastián, nos fuimos conociendo con mucha gente, con muchas madres, con otros familiares que también a sus hijos le arrebataron la vida a la Fuerza de Seguridad del Estado. Ya en Mendoza, cuando pasó lo de Sebastián, había pasado lo de Guardati, Garrido de Baigorria, y después se sucedieron muchísimos casos de violencia policial, no solamente hacia los jóvenes, sino hacia las jovencitas también. Digo, un patrullero que mata con su móvil a dos jovencitas, como es Tania Páez en Mendoza, y por manejar un móvil solamente tienen pena máxima, pena de 3 años, ¿no? En suspenso. Digo, y son fuerzas de seguridad. Digo, el caso Reyes en Mendoza, 3 juicios al mismo policía, y que hay que sacarlo a la Corte Interamericana para que actúe la justicia como debe. Digo, ya la madre se murió de un cáncer, el padre también murió de cáncer, quedan los hermanos para seguir luchando para encarcelar a Biasotti. Digo, todo esto, digo, ¿cuánta lucha? Esta lucha nos deja la vida. Tenemos que dejar la vida en esta lucha para que estas cosas no pasen más en nuestra patria. Cuando asesinaron a Sebastián, yo no creía en nada ni en nadie. Hasta que tuve la posibilidad de conocer a un hombre. Este hombre fue presidente, que nos convocó a un grupo de familiares y nos decía que donde tocaba saltaba pus, y que había que acompañarlo para transformar la realidad. Y cuando yo lo escuché y veía las cosas que hacía con el pueblo y las cosas que quería para nuestra patria, empecé a creer que las cosas eran posibles de transformar. Desde cada lugar donde uno está, transforma. Digo, transforma desde el amor, en la escuela, en el barrio, en la sociedad de fomento, en el club, en la universidad, en el trabajo, luchando por los derechos, digo. Y él nos escuchó, y ese hombre fue Néstor. Y lo acompañamos desde el lugar, acompañando a otras víctimas, a otros familiares. Se puso a disposición. Nosotros tuvimos un encuentro con más de 200 casos de violencia, de familiares que le habían arrebatado la vida a sus hijos, y él, uno por uno, escuchó y derivaba y planteaba qué necesitábamos y cómo podía acompañar en estos pedidos de los familiares. Y así, empecé a creer, y bueno, empezamos a creer que la patria había que transformarla desde cada lugar donde uno está. Y creo que en este transformar fuimos conociendo a mucha gente. Cuando hablo de las luchas que no son individuales, que la lucha es colectiva, es con el otro, que es con muchos, es acompañarnos en cada reclamo, desde las infancias, las disidencias. Digo, en este andar hemos conocido otras madres, otras luchas, hasta la gente despedida desde el sindicato, digo, ¿no? Los que también perdimos el trabajo a través del macrismo, con las políticas nefastas de ensuciar a los trabajadores estatales, digo, desde los despidos, desde tantas luchas de acompañarnos en la marcha de los apagones,
contra los genocidas, contra Blaquier, y marchar 8 kilómetros, acompañando a las madres en Jujuy, en las luchas y en las marchas que hacía la CTA, ATE, nos fuimos conociendo con compañeras y compañeras. Recordaba también una de las marchas por las chicas de la ruta en Mar del Plata, y salir marchando desde Capital hasta Mar del Plata y estar con las chicas de Amar y dormir en las escuelas y reclamar por esas compañeras, ¿no? Asesinadas en la ruta, y tantas luchas compartidas con otras y otros, en estos casi 25 años de lucha por Sebastián, que ya Sebastián no es Sebastián, no es más mi hijo, sino que es el hijo de todas las madres, como el hijo de todas las madres son míos, son nuestros, y cuando ya la lucha no es individual y se transforma en la lucha de todas, fuimos conociendo a Rosa, que sigue pidiendo que digan dónde están los huesitos de Miguel Bru, en cada rastrillaje, en cada pedido de recompensa, en cada recompensa que se pide para que digan dónde está Miguel, ¿no? Y cada aniversario en el Riachuelo, acompañando a Dolores de Monti, donde a punta de pistola los obligaron a Ezequiel a tirarse, y donde 2 amigos se salvaron, pero Ezequiel no pudo resistir las aguas podridas del Riachuelo. Y nos vamos empanando así con... Hoy nombraba, antes de comenzar a charlar, de Susana Pintos, una madre chaqueña, que su hijo era voluntario, soldado voluntario en Apóstoles, Misiones, que fue encontrado fusilado dentro del regimiento, ¿no? Y era 3, 4 años que fuimos a acompañarla y nos acompañamos, porque también nos encontramos en algunos encuentros que se hacen de derechos humanos, de encuentros de familiares acá en Buenos Aires. Y recuerdo haber ido con Rosita Bru, con Dolores, con Gustavo Melman, y entramos al ejército sin permiso. Levantamos una valla, la madre, Susana corrió hacia la garita donde encontraron el cuerpo sin vida de su hijo, y por ahí Dolores, Rosita, Gustavo y yo. Gustavo llevaba una palma de flores que la mamá quería poner en ese lugar. Podrían haber hecho un desastre porque entramos en un espacio militar. Y eso hicimos para acompañar a esta madre que le asesinaron en un cuartel del ejército a su hijo, ¿no? Y bueno, nos organizamos, las madres, las que tenemos afinidad, acompañamos cuando asesinan un hijo, cómo orientamos, dónde derivamos. Nuestro trabajo es que hagan la denuncia en la fiscalía, que acompañe la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia, las direcciones de derechos humanos de cada municipio en la provincia de Buenos Aires, donde hay una secretaría, una dirección de derechos humanos que pueda acompañar a estas familias. Derivamos también la atención de estas familias y de estas madres al Ulloa, ¿no? Este lugar de atención psicológica y psiquiátrica para estas madres y hermanos y hermanas de estas víctimas, ¿no? Y si son víctimas que sobrevivieron al horror también. Esta es la tarea, la organización,
Digo, organizamos desde las marchas, desde acompañar en un velatorio, buscar los fondos para poder velar estas víctimas, digo, en lo municipal, en el municipio, desde compañeros que den una mano, digo, en homenajes, en señalizaciones, en encuentros. La organización es fundamental, digo, la organización desde una pancarta, desde un volante, desde una pancarta hasta una bandera de arrastre, y fundamentalmente ahora estamos luchando por una ley integral contra la violencia institucional. ¿Qué sería esta ley? Fundamentalmente una atención integral a estas familias que perdieron lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Y cuando hablamos de fuerzas de seguridad del Estado, hablamos de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, digo, de todas las fuerzas y de todas las policías, tanto provinciales, federales. Digo, esto es la tarea, esta atención psicológica y social que necesita cada familia aniquilada por la muerte de un ser querido, ¿no? Por el asesinato de un ser querido. Tiene que ver con esto, tiene que ver con una reparación, tiene que ser una ley reparadora, que esta policía, si no la queremos, que esta policía tiene que ser educada y estas fuerzas de seguridad tienen que ser educadas en derechos humanos, en la currícula, tienen que saber lo que son los derechos de cada uno de los ciudadanos y tiene que tener perspectiva de género. Porque las que padecen el horror de las fuerzas de seguridad en la calle son las compañeras trans, travestis, las compañeras de AMAR, las compañeras que trabajan en la calle, digo, son las que a diario son sometidas por estas fuerzas de seguridad, ¿no? Los jóvenes en nuestras barriadas. Yo tenía una estadística, pero creo que la ha superado, la cantidad de asesinatos cometidos por policías con las armas reglamentadas. Asesinatos de sus compañeras, de sus parejas, de sus esposas. Femicidios cometidos con el arma reglamentaria de la fuerza de seguridad. Digo, esto es serio porque se llevan la vida de las mujeres y se llevan la vida de las compañeras trans, travestis, las chicas de AMAR, las compañeras que trabajan en la calle, de nuestros pibes en las barriadas, de nuestras jovencitas. Digo, estas policías si no la queremos. Una policía que usa la taser como método de tortura, ni la bala de plomo, ni la de goma, ni la taser. Un chico que consume y roba, le aplican una descarga eléctrica con la taser y lo fulmina inmediatamente, le da un paro. Digo, estas cosas son serias, estas cosas no las queremos. Y creo que en estas capacitaciones a la Fuerza de Seguridad del Estado tenemos que estar nosotros con nuestro testimonio y plantear qué policía queremos. Tienen que ser analizados psicológicamente, psiquiátricamente, y le tienen que hacer estudios de rinoscopía por el consumo que tienen las fuerzas de seguridad, porque para sostener tantas horas de trabajo, entre comillas, ¿no? Seguramente consumen para hacer las atrocidades que hacen. Las armas reglamentarias no tienen que estar fuera de las horas de trabajo. Digo, no se puede disparar al que protesta en los reclamos sociales. Eso también lo había dispuesto Néstor y Cristina. No se disparaba al que protestaba. Digo, esto tenemos que tener en cuenta porque el pueblo se manifiesta ante las necesidades y sus reclamos, que son genuinos. No se puede dispersar ni tirar contra el que se manifiesta. Por supuesto, hay mucho para trabajar en esta. Tienen que funcionar las fiscalías de violencia institucional, hay una deuda que tiene el Estado Nacional con respecto a tener una fuerza de seguridad
que no sea represiva, que sea educada en derechos humanos. Digo, hay muchas cosas para trabajar. Los vimos manifestándose con pedido de aumento en la provincia de Buenos Aires, con pistola en la cintura, con la pistola en alto. Digo, gente que quiere reclamar, hay canales de diálogo, mesas de propuestas. Digo, una fuerza de seguridad que sale a pedir aumento con una pistola en la mano, lo que quiere es provocar un golpe de Estado. Es una mirada que tenemos, una observación que hacemos, una lectura de la política. Digo, bueno, hasta esto hemos aprendido a analizar la política, a saber lo que queremos para nuestro pueblo, y por eso luchamos a diario, ¿no? Para transformar esta realidad. Y cuando hablamos de una ley integral, también nos preocupa qué pasa. ¿Qué pasa con los hermanos de las víctimas? ¿Qué pasa con los hermanos de los pibes y las pibas asesinadas? ¿No? Y en esto, digo, lo hemos vivido en nuestra familia, ¿no? Yo tuve la posibilidad de poder atenderme a partir de los 2 meses del asesinato de Sebastián, cuando no podía caminar, cuando las imágenes me pasaban de costado, cuando no tenía fuerzas para poder seguir, y tenía que seguir por él y por mí y por mis otros hijos, ¿no? Entonces pedí ayuda. Mi primera atención fue en el Centro de Salud Mental de Córdoba y Agüero, donde en otro momento de mi vida no hubiera entrado, pero como lo necesitaba, entré. Tuve una primera atención allí durante 4, 5 años. Después tuve otra atención con otro terapeuta en Morón. Y después llegué a Ulloa, con amenazas. Tuve una muy buena recepción, una atención excelente, y donde tengo que destacar que mi terapeuta, cuando fue el juicio de lesa humanidad, en San Rafael estuvo al lado mío. Condenaban a un genocidio, y yo tuve la posibilidad de que mi terapeuta estuviera a la par, ¿no? Digo, yo digo, a veces reniego de muchas cosas, pero tengo que reconocer las cosas cuando se hacen bien. Me enojo cuando no se hacen. Hay cosas, también estoy enojada por cosas que no hacen, y tienen en la política las manos para resolver las demandas del pueblo. Eso también me enoja, digo, pero el enojo, digo, después hay que transformarlo, digo, para que las cosas se cumplan, y uno tiene que reclamarlas donde corresponde. Y también cómo se transforma tanto horror en amor, y cómo seguimos apostando a la vida. Nosotros en el año 2000 tuvimos el juicio, y hace 20 años creamos en Moreno, para nuestros vecinos que nos acompañaron a buscar a Sebastián, un jardín maternal que se llama La Casita de Sebastián. Jardín donde van los chiquitos del barrio, donde el amor y la ternura es el eje fundamental, donde La Casita de Sebastián es ese lugar donde uno va entrando y siente el olor a la comida, y lo que van a comer los chicos, y los ruidos, y las canciones, y los abrazos, y los besos, y ese amor que sentimos, las que ponemos todo allí, que son las trabajadoras, educadoras, populares, y que sostienen ese lugar, donde hoy me mandaron una foto donde estaban comiendo un guisito popular. Me lo debo compartir prontito, porque estoy averiada, tengo averiada mi rodilla con una distensión de ligamentos, y eso me impide movilizarme, pero digo, ese amor que hay en ese lugar, está intacta la memoria de Sebastián. Y lo creamos para agradecerle a la gente de nuestro barrio. Todo ese amor que dieron para nuestro hijo, que nos ayudaron a encontrarlo, que salieron a buscarlo y lo trajeron a Sebastián. Digo, no de la manera que queríamos, pero sí nos acompañaron en esta lucha.
en el juicio, en encontrarlo, son los que quieren la casita de Sebastián, los que cuidan ese lugar de amor, de memoria y de ternura. Y bueno, es esto, ¿no? Digo, nos fuimos encontrando con la gente del barrio, con los organismos de derechos humanos, con otras madres, que seguimos luchando para que estas cosas no pasen más en nuestra patria. Yo digo, cuando te matan un hijo, y seguramente si hay gente que es del Ulloa, debe conocer la muerte de un hijo. Hay un libro que es una recopilación de personas que de alguna u otra manera fueron perdiendo a sus hijos. Entonces, en la solapa dice que cuando se muere un hijo, yo digo que cuando te matan un hijo, uno puede dedicarse a la maternidad, a tener otros hijos, que puede dedicarse al alcoholismo, puede dedicarse al alcoholismo, a la drogadicción, al espiritualismo, a la religiosidad o a la lucha. Nosotras elegimos el camino de la lucha. Muchas gracias, Miriam. ¿Van a pasar, hay posibilidad de pasar eso, Adelki? Sí, sí. Ahí, Lucía, a ver si se puede compartir. Ahí vamos a intentar, voy a intentar por el celular, porque está un poquito, tenemos las computadoras un poco colapsadas, pero ya lo comparto. Cuando pienso en cuánto sonreías, cuán abrazado estabas a la vida, lo gracioso que eras, que te encantaban las milanesas con puré y el pan con manteca con azúcar. Cuando me acuerdo que me agarrabas de las manos y me hacías bailar. Cuando pienso en cómo nos cuidabas mientras las viejas laburaba doble turno en las escuelas como maestra. Es impensable para mí que te hayan dejado morir de sed y hambre por un golpe en la cabeza que te dejó en coma. Movimos el cielo y la tierra para que aparecieras con vida. Hasta salió un micro desde el barrio 3 de diciembre en la localidad de Moreno, donde vivíamos, lleno de vecinos que golpearon todas las puertas del Nigüir en San Rafael Mendoza para encontrarte. Todos te conocían, por lo simpático y risueño. Morocho, hincha de Racing, que bailaba y escuchaba cumbia. Que jugaba a los partiditos de fútbol con los pibes en el campito del barrio. Tu sueño era ser periodista deportivo. Al 10º día desaparecido, mientras a mamá la paseaban por todos los medios de comunicación, para que se corra la voz de que la última vez que te habían visto era con la policía mendocina, y a papá, los mismos policías implicados, lo paseaban y hacían cortar rutas, preguntando a los camioneros si no te habían visto hacer dedo, mientras nos hacían perder tiempo, te encontraron 2 vecinos y un vaquiano del lugar. La misma gente de la zona decía que cuando a la cana se le iba la mano, dejaban los pibes en los barrancos. Y ahí mismo te dejaron, en un barranco en el cañón del Atuel. Quisieron ensuciarte. De tu cuerpo sin vida se dijo de todo. Pero las pericias demostraron que tenías el cuerpo de un atleta, que no fumaba, no se drogaba y no tomaba alcohol. Y aunque lo hubieras hecho, ¿quién tiene derecho sobre la vida de los demás? Recuerdo que llegó la vieja que no se podía sostener en pie y la arrastraban 2 personas. Ella estaba desmayada. Recuerdo tener 8 años y entender todo en un segundo. Ya no estabas. De rodillas nos abrazamos con mi hermana y tu novia. Llorábamos de tristeza. Te habías ido para siempre y solo me iba a quedar el recuerdo del sueño que esa misma semana había tenido. Un sueño donde regresabas con un bolso, entrabas a la casa, nos saludabas con tu inmensa sonrisa y al pasar por el baño te parabas junto al lavabo. Y yo me quedaba desde la puerta viéndote. Me fascinaba cómo te afeitabas.
nos llevábamos 10 años. Siempre fuiste el hermano mayor, y cuando yo crecí y pasé la edad que tenías cuando te mataron, me di cuenta lo joven y chiquito que eras, y que toda tu vida quedó truncada porque jamás la ibas a poder vivir. Ahora serías el tío de una hermosa niña de 6 años. ¿Quién iba a decir que tu viaje egresado se iba a convertir en un viaje de terror? Donde no ibas a seguir la excursión porque era la primera vez que estabas solo y lejos de casa. Extrañabas a tu novia, a tus hermanos, a tus viejos. ¿Quién iba a decir que las profesoras te iban a dejar en un destacamento policial? Porque ellas querían seguir de joda, y no se quisieron quedar con vos hasta que papá llegara recorriendo 1200 kilómetros en el primer vuelo que iba desde Buenos Aires a Mendoza. ¿Quién iba a decir que luego de esperar un juicio las sentencias y condenas de tus asesinos iban a ser tan solo de 3 a 15 años? Sentencias injustas, porque a la vida jamás ibas a regresar. ¿Quién iba a decir que ibas a aparecer sin vida el 12 de octubre de 1997 en el día de tu 19º cumpleaños? Es tan injusto que tu asesino cumpla condena domiciliaria. En el año 2000 le dieron 15 años por arrebatarte la vida y los sueños, de los que solo cumplió las 2/3 partes por la maldita ley del 2x1, por la cual le redujeron condena. Hacía 2 años, en el 2018, celebrábamos que por fin le habían dado cadena perpetua, al fin una condena correspondiente por cometer delitos de lesa humanidad. Y ahora está como si nada en su casa. Desaparición forzada en la época de la dictadura y asesinato y desaparición en la democracia. La justicia no es justa, no lo fue y tampoco lo es ahora. No nos han vencido. Seguiré de pie exigiendo justicia. Siempre estarás presente en la memoria de los que te conocimos y en la memoria de la ONG La Casita de Sebastián. Es ahí, en el jardincito que lleva tu nombre, donde transformamos tanto dolor en amor y lucha. Por vos, Sebastián Bordón, por Miguel Bru, que todavía lo seguimos buscando, por Ezequiel de Monti, por Edgardo Godoy, por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por Sebastián Moro y por Facundo Acosta Astudillo. Porque ningún joven más muere en manos de la fuerza de seguridad y por los 30.000 desaparecidos. Escuchábamos a Florencia Bordón, hermana de Sebastián Bordón. Sí, quiero decir algo, Adelphi. Sí, Recién hace 2 años, Florencia pudo poner en palabras lo que había vivido y padecido cuando tenía 8. Y ella nombra el 12 de octubre, porque es el 12 de octubre que nació Sebastián en el 78. Y es el 12 de octubre del 97 que encontramos el cuerpo sin vida de nuestro hijo en el fondo de ese barranco. Y cada 12 de octubre vamos al destacamento del Niwil en San Rafael y vamos al Risco a homenajearlo. abrimos a, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Miriam, algún comentario. Hay muchos mensajes de saludos por el chat, pero si alguien quiere habilitar el micrófono, comentar algo, preguntarle algo a Miriam, lo puede hacer. Ahí pregunta Miriam por el chat, ¿qué es lo que frena la ley de violencia institucional? Nosotros empezamos a trabajar la ley
el proyecto de ley que se está discutiendo. Empezamos a charlar en comisiones con las propuestas nuestras. Bueno, ahí le está llevando adelante Paula Penaca, la diputada Penaca, juntamente con Hugo Yasky. Y también hicimos la presentación en la legislatura de la ciudad. Esta ley la tienen que conocer todos, no solamente la gente amiga, afín, que sabemos que va a votar. Todo el mundo tiene, digo, todos los diputados y todos los senadores tienen que conocer la propuesta de esta ley, discutirse, y si hay modificaciones para hacer, plantearlas donde se debe. Esto viene lento, ha sido todo el tema de la pandemia, digo, recién ahora el 8 de mayo, el 7 de mayo, no, el 9 de mayo, estuvimos un grupo de familiares convocados desde la Secretaría de Derechos Humanos, con diputados y también con el director de Violencia Institucional, con familiares del interior y de Buenos Aires y de Capital, con respecto a modificaciones que queremos plantear a la ley. Nos pasó en Ciudad que hay una madre que es Norma Díaz, la mamá de Camila Arjonas, una jovencita que fue asesinada por un policía federal en la villa de Lugano, donde ella solicitaba que una plaza, un lugar de una plaza lleve el nombre de su hija. Y en la legislatura, por unanimidad, votaron todos, porque le escucharon a la mamá, porque hubo una buena propuesta, porque tiene que ver con la memoria, porque estas cosas no tienen que pasar. Y esta discusión que se dio en la legislatura la legislatura en Ciudad, se tiene que dar en todos los ámbitos, porque también me han convocado una legisladora, para trabajar con familiares y plantear en la legislatura de Mendoza una propuesta de ley contra la violencia institucional que tenga 4, 5, 10 ejes, que estemos de acuerdo para que se pueda llevar a la legislatura en Mendoza. Digo, hay que trabajarla, hay que leerla, hay que ver lo que sirve, lo que no sirve, lo que se puede llevar adelante, lo que hay que modificar, y seguir peleándolo en comisiones hasta llegamos a tener un dictamen, pero ahí se frenó. Entonces, la ley contempla el tema del acompañamiento psicosocial. Sí, ¿Contempla? Sí, es lo que pedimos y está. Es una ley, entre comillas, reparadora, nada repara la muerte de un hijo. Es una ley integradora contra la violencia institucional, que habla acerca de las fuerzas, acerca de la necesidad de los familiares, qué tipo de fuerza. Y acá lo que falta y que no hay que dejar de decir es el tema de la justicia. La justicia también, digo, acumula causas, digo, no hay una respuesta inmediata, los familiares no cuentan con un abogado patrocinante, digo, ante este dolor que no se puede explicar, ante la muerte de un hijo, cómo accionar rápidamente, digo, para que no ensucie la causa, para que no esté armada ya desde la propia policía, digo, hay todo un engranaje y todo un trabajo que hay que hacer para poder llegar a obtener justicia también. Es un trabajo muy, muy intenso, pero hay que hacerlo, digo, una ley que repare, porque incluso hay denuncias de agentes de las propias fuerzas a sus jefes. Digo, bueno, que se ocupen ellas, digo, o ellos, en denunciar a sus propias fuerzas. Nuestra tarea como familiar es, digo, el requerimiento de las cosas que tenemos nosotros como familiares. Sí, esta policía que reprime, que maltrata, que aplica premios ilegales, que se ensaña con los pibes, esta policía sí no queremos. Ahora, ¿qué policía queremos? Una policía democrática, una justicia democrática, digo, que esté con la gente, que esté con el pueblo, no que reprima, que lastime, que hostigue. Digo, bueno, todo esto hay que cambiarlo, pero también los cambios se dan con decisiones políticas. Cuando el presidente dijo, nunca más violencia institucional, pero nunca más en serio. Digo, no nos quedemos solamente en discurso, hay que accionar. Y a veces, en el mientras tanto, nosotros seguimos, pero hay decisiones que son políticas.
Claro, muy claro, Miriam. Ahí estaba levantando la mano Erika, si no mal recuerdo, a Erika mataron a su hijo en una cárcel, ¿no? Sí, buenas tardes. Un saludo, un abrazo a Miriam. Yo soy mamá de Kevin Candia, fusilado el 21 de abril del 2020, en un supuesto motín donde ellos hicieron creer que era un motín, pero fue el mismo servicio penitenciario que ocasionó ese conflicto. Bueno, yo quería opinar sobre lo que estaba comentando Miriam, donde falta también una ayuda del Estado, o sea, nacional, porque yo el otro día estuve en un encuentro con la diversidad de género de Nación, acá en Corrientes, donde yo veo, o sea, que hay personas que necesitan, o sea, el Estado se hace presente para la violencia de género, pero el Estado se hace ausente en nuestra violencia institucional, porque cuando a nosotros nos mata nuestro hijo, no sabemos ni dónde recurrir, los cajones tenemos que comprarnos nosotros, no sabe en qué estado estamos nosotros, en qué situación económica cuando el Estado nos mata a nuestro hijo, y no sabemos a dónde recurrir, y es más, no sabemos ni dónde ir a colocarlo, ni en qué cementerio, porque todo tenemos que pagar. En eso también yo, o sea, en esa charla yo también dije que por qué el Estado no se hace presente a nosotros, las víctimas de la violencia institucional. O sea, en reparación económica, en reparación psicológica, en lo legal, porque yo ahora estoy con otras madres que están pasando esto, pero no tienen ni para pagar un abogado, no pueden iniciar la causa. O sea, ¿cómo el Estado nos repara a nosotros, por lo menos para seguir? O sea, eso es lo que yo quería opinar. Sí, Miriam, no sé si querés comentar algo en relación a lo que señala Erika. Tenés apagado el micrófono. Ahí está. Sí, vos, Erika, hablás de una reparación económica. Sí, se piensa que... No solamente reparación económica, psicológica también. No, mamita. La ley habla de una atención psicológica y psiquiátrica que necesitamos los familiares cuando nos matan a nuestro hijo. La ley tiene que contemplar esto, tiene que contemplar esta reparación que vos planteabas, y lo necesitamos para poder poner en palabras tanto horror que vivieron nuestros hijos. Obvio. Porque no podemos con este dolor, no podemos, y lo tenemos que poner en palabras para poder transformarlo. Esta atención hacia los hermanos, hacia la familia. Pero esta reparación tiene que ver con esto, con la atención psicológica, psiquiátrica, y también tiene que ser una reparación económica. El que lo quiera tomar, lo toma. El que lo quiera tomar, lo toma. Claro. Digo, hay yo creo que al Estado todo. Yo creo que al Estado todo. Al Estado todo. Porque cuando nos mataron a nuestro hijo, no nos preguntaron a nosotros. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que vos planteas. Ahora, es verdad que hay situaciones donde extremas, donde no hay abogados que quieran tomar las causas. Sí. Tiene que haber un equipo de abogados por provincia, por localidad, que puedan atender estas necesidades urgentes que tenemos. Claro. Porque somos nosotros las que tenemos que salir a ver, contener a esa familia, contener a esa madre, contener a esos hermanos, y orientarlos. Orientamos nosotros cuando tiene que haber desde el Estado un organismo que acompañe esto que estás planteando, Erika. Sí, pero tiene que haber un equipo. Tiene que haber un equipo de abogados, de organizaciones, no sé, hay un colegio de abogados. Creo que en provincia se ha sancionado una atención de abogados gratuita. Creo que lo leí hacia las disparadas en estos días. Sí, pero acá en Corrientes no tenemos nada. Bueno, pero acá en Corrientes no tenemos nada. Bueno, hay que empezar a pelear y saber con qué contamos. ¿Qué recursos hay en cada lugar? En Corrientes, ¿qué tenemos? Está,
¿hay alguna comisión de derechos humanos? ¿Hay alguna comisión contra la tortura? Digo, esos mecanismos existen, bueno, hay que recurrir a ellos. ¿Qué equipo de abogados tenemos ahí que podemos contar? En caso de emergencia, no podemos salir nosotros a enfrentarnos permanentemente con las fuerzas de seguridad. Legalmente, digo, hay que fijarse, contar con un recurso, con ese recurso donde acudir en caso de emergencia. Sí. ¿Entendés? El Estado no va a litigar contra el propio Estado. Lo tenemos que ver nosotros, por eso nosotros tenemos que ver qué recursos tenemos ahí y cómo ayudarnos. Nosotros vamos a ir la semana que viene, el 23, vamos a llegar a Misiones, a acompañar a Susana Pintos. 2 días creo que vamos a estar ahí, dando una manito, no sé, acompañando. Si te sirve, como para que nos encontremos, no sé si tienen la posibilidad de... Y si no, veamos en otro momento de poder encontrarnos y darnos una mano, charlar, encontrarnos, plantear lo que necesitan y qué podemos hacer nosotros. Y yo, por ejemplo, estoy asistiendo a 3 víctimas, o sea, psicológicamente, porque estas madres están destruidas, son muy recientemente. No tenemos nadie, o sea, estamos trabajando así con los derechos humanos, que nos dan una mano, pero en la atención psicológica, pero en lo legal nada. O sea, en lo legal tenemos que empezar a actuar nosotros, las víctimas, tenemos que empezar a hacer comida, cosas para vender, para poder pagar a un abogado, que a mí no me parece bien. O sea, no me parece que por qué nosotros tenemos que pagar, sigue siendo ellos que nos mataron nuestro hijo. Y no cualquier abogado te quiere tomar. O sea, estamos mal en provincia, estamos muy mal y necesitamos mucha ayuda del Estado Nacional, necesitamos muchísima ayuda. Ahí veía que en el chat después, Erika, si querés, después puedes mandarnos un mensaje ahí o un correo, así desde el equipo del Ulloa nos podemos contactar para ver cómo podemos dar una mano, ¿sí? Bien, bien, gracias. Igual pasame el teléfono de Erika, yo te paso el mío, Erika. Ustedes tienen a través del Ulloa, te lo paso por acá. No sé cómo quieren que hagamos, te lo paso, Erika. Así estamos. Erika, ahí en ese correo nos puedes pasar tu teléfono. Dale. Ahí, y ahí te pasamos el teléfono también de Miriam, ¿sí? Dale, bien, gracias. Y también nos vamos a poner en contacto desde el Ulloa para charlar un poquito y ver cómo acompañar nosotros desde el Centro Ulloa y también ver si nosotros podemos colaborar para que ahí en la provincia a ver qué recursos hay y cómo podemos colaborar. Porque todo esto que señalaba Erika, que señala Miriam, es central, que es la organización, el poder hablar con otras personas que han atravesado estas situaciones, acompañar, reclamar al Estado, eso también es cierto, si bien yo creo que es fundamental lo que señala Miriam en relación a la ley, pero bueno, también hay instancias. La Secretaría de Derechos Humanos tiene una dirección de violencia institucional que puede asesorarte, Erika, y te vamos a poner ahí en contacto. Sí. Y aparte que hay que ver si ellos denunciaron ante la Secretaría estos abusos, estas muertes, estos asesinatos. Que lo tome la Secretaría de Derechos Humanos. Sí. Pidiendo informes a la justicia, el accionar, qué es lo que pasó, porque ellos pueden acceder a través del equipo que tienen ellos de abogados y seguir las causas. Digo, para que, un seguimiento a las causas, que se conecten con vos, para que se conecten con los familiares, para que puedan denunciar ante Nación, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, qué pasa en tu provincia, con estos casos, con los chicos que asesinaron. Ahí, Erika, ¿lo viste al mail? Ahí te mandamos para que nos... ¿Sí? Sí. Ah, ahí perfecto. Escribinos ahí, así ya mañana nos ponemos en contacto.
Bueno, les quiero agradecer mucho. Bueno, Miriam, agradecerte tu participación. Muchas gracias. La verdad no me quedo pensando con algunas de las cuestiones que señalaste y bueno, también si bien hemos avanzado, las cuestiones pendientes, ¿no? que tenemos desde el Estado para abordar estos temas. También quiero agradecerle a todos y todas que se anotaron en este curso. Es nuestro primer curso sobre este tema del Centro Yo así abierto. Si bien nosotros veníamos trabajando con provincias, con grupos de residentes, es el primero que hacemos abierto. Vamos a seguir haciéndolo, seguramente en unos meses vamos a replicar este curso, pero también aquellos esto que señalaba Lu al inicio, si alguien que ya es parte de una institución o es parte de un organismo o es trabaja en alguna provincia y cree que quiere profundizar alguno de estos temas, estamos con disposición a poder hacerlo. Espero que les haya sido útil, que hayamos podido brindar algunas herramientas para abordar esta temática tan compleja, algunas herramientas para cuando si hay colegas que trabajan en el sistema público, cuando se encuentren en una situación de estas características, poder usar alguna de estas herramientas y también conocer los recursos que tiene el Estado para abordar esta temática. Está nuestro contacto, está nuestro correo electrónico ahí, nos pueden escribir para lo que sea necesario. Miriam, si querés decir algunas palabras finales. Bueno, yo les agradezco a los compañeros del Ulloa por permitirme poder poner en palabras la vida de Sebastián. Y bueno, agradecerte a vos, Adelki, que sabés que te quiero, porque para los que no saben, Adelki en otro momento, esto es un momento muy difícil de mi vida, que fue cuando hicimos la reconstrucción del asesinato de Sebastián, del cuerpo, de encontrar el cuerpo y cómo lo bajaron al cuerpo de Sebastián allá en el Nehuil, en el cañón del Atuel. Y él estuvo a la par mía, digo, así como lo ven, él estuvo a la par mía, conteniendo, y era estudiante de psicología. Por eso nos queremos, ¿no? Por ahí no andamos tomando un mate seguido, pero sabemos que podemos contar en casos de emergencia, de chicos que están detenidos, digo, de alguien, alguna mamá que necesita urgente una atención, digo, no solo eso, sino porque aparte nos queremos y ustedes saben que yo puedo querer o no, bueno, él lo quiero y a la gente del Ulloa también lo quiero mucho. Pero para los que no conocen, él es Adelki del Do, un gran compañero y que ha estado en un momento muy difícil de mi vida y uno tiene que tener memoria. Quizás no para todas las cosas, pero bueno, esto para mí es importante y él estuvo en ese momento tan difícil en mi vida, por eso nos queremos. Y bueno, ahora le dejo a Erika. Erika, soy madre del amor. Ahí te mando. Y para los que necesiten, yo soy la madre del amor. Esto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas Gracias. gracias. Y muchas gracias a todos, todas. No sé, Luz, si querés comentar algo. ¿No? ¿Alguien del equipo que quiera comentar algo?
No, simplemente eso, gracias. Me sumo a los agradecimientos por compartir este primer curso, a todas y a todos los que participaron y nada, con sus palabras por medio del chat y como decían antes, la idea es que esto sea generador también de otros y demás contactos, así que ahí quedan todas las vías de contacto a disposición y esperamos encontrarnos cuando gusten, cuando necesiten, acá estamos. Así que gracias a todos y a todas. Bueno, estamos. Muchas gracias. Cualquier cosita, Chau. estamos ahí en el campus, seguimos ahí en contacto. Y en el mail. En estos días el correo y en estos días seguramente van a estar disponibles los certificados para aquellos y aquellas que cumplieron con la mayoría de las clases, así que lo van a poder bajar desde ahí. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, nos escriben al correo. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros ha sido muy lindo estos encuentros, este intercambio de experiencias. Bueno, Miriam, te saludo nuevamente, un abrazo grande, vos sabés, yo también te quiero mucho. Bueno, nos vemos pronto. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. Gracias a todas y a todos.